El día de mi cumpleaños, mi novio anunció la fecha de su boda con otra mujer frente a toda la empresa. No lloré ni hice un escándalo. En lugar de eso, lo busqué en silencio, desesperada por una explicación. Pero lo que descubrí fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. Lo escuché hablando con uno de sus amigos en el pasillo. ¿No te preocupa que Lucía se moleste por esto?, preguntó el amigo con cautela. Mateo suspiró con un tono despreocupado. ¿Qué opción tengo? Si no me caso con Gabriella, su familia la obligará a casarse con algún desconocido. No puedo permitir que eso pase. El amigo vaciló, pero insistió. ¿Pero y Lucía? Ella ha estado contigo por años. Eso no importa. Mateo soltó una risa ligera, un sonido que antes me consolaba, pero que ahora sentí como una bofetada. Lucía ha sido mía por 8 años. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué opción tiene aparte de esperar por mí? Cada palabra fue como un puñal en mi pecho. 8 años. 8 años de amor, paciencia y apoyo incondicional. Y así era como él me veía, como alguien que no tenía otra opción. Más tarde, mi familia organizó un encuentro con alguien que, según ellos, sería un partido más adecuado, un hombre de la conocida familia Castillo. El día en que debía casarme con ese desconocido coincidió con la boda de Mateo y Gabriella. A medida que se acercaba el día de la boda de Mateo, él no podía deshacerse de una sensación de inquietud. Algo no estaba bien. Advirtió a sus padrinos que estuvieran atentos, preocupado de que yo pudiera aparecer en la ceremonia. Uno de ellos vaciló antes de hablar. ¿No te has enterado? Lucía también se casa hoy. Mamá, ¿sigue en pie la propuesta de la familia Castillo?, pregunté durante el almuerzo. Mi madre se quedó congelada, su mano temblando ligeramente mientras sostenía su taza de té. Sus ojos abiertos de par en par se clavaron en los míos. ¿Por qué preguntas eso? Su preocupación era evidente en su rostro. Unas horas antes, un vídeo de Mateo proponiéndole matrimonio a Gabriella se había hecho viral, dominando todas las redes sociales. El público estaba alborotado con la noticia de la boda del heredero de la familia Ruiz. Pero la novia no era yo, la mujer que había estado a su lado durante 8 años. Lucía, repitió mi madre con un tono más firme. Ahora, el matrimonio no es algo que debas tomar a la ligera. No quiero que tomes esta decisión porque tu mente impulsiva te lo dicta. Tragué el nudo en mi garganta y negué con la cabeza. No estoy siendo impulsiva, mamá. No rechazaste inmediatamente la propuesta de la familia Castillo, lo que significa que piensas que Federico es una mejor opción que Mateo. Confío en tu juicio. Ella suspiró profundamente, colocando las manos sobre la mesa. Federico Castillo es de hecho un buen hombre, pero el matrimonio es un compromiso para toda la vida. ¿No crees que deberías conocerlo primero, pasar algo de tiempo con él? Omitiré esa parte, dije con firmeza. ¿Puedes encargarte de los arreglos? Me adaptaré a lo que creas mejor. Discutimos los detalles durante el almuerzo y después regresé al pequeño apartamento que había comprado para mí misma. Lo que no esperaba era encontrarme con Mateo allí. El sonido de la puerta al abrirse llamó su atención. Cerró su laptop y me miró como si todo fuera perfectamente normal. ¿Día ocupado en el trabajo? Llegaste tarde. Me quité los zapatos mientras mi mente corría a toda velocidad. ¿Por qué estás aquí? Tuve una cena de negocios cerca, dijo con naturalidad, levantándose y caminando hacia mí como siempre lo hacía. Pensé en pasar para ver cómo estabas. Cuando se acercó, un aroma familiar me golpeó. El perfume de Gabriella. La repulsión giró en mi estómago. Instintivamente di un paso hacia atrás, esquivando sus brazos extendidos mientras un escozor envolvía mis ojos y mi nariz. ¿Qué pasa?, preguntó con ligereza, como si no estuviera al tanto de lo que había hecho. Nada, respondí con rigidez. Bueno, ya me viste viva y respirando. Ahora puedes irte. Su sonrisa vaciló, pero rápidamente la recuperó con una suave risa. La semana pasada estabas molesta porque no pasaba más tiempo contigo. Ahora que he despejado mi agenda para estar contigo, me rechazas. Vamos, Lucía, no hagas esto. Ojos mientras mi memoria reproducía los eventos de ayer. Ayer fue mi cumpleaños y esperé todo el día desde que salió el sol hasta que se puso, con la esperanza de oír algo de él. Pero ni una sola llamada o mensaje llegó. Al caer la noche, el silencio se volvió insoportable y decidí ir a buscarlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, un mensaje apareció en mi teléfono, un vídeo de un número desconocido. La curiosidad se convirtió en temor mientras lo reproducía. El vídeo mostraba a Mateo en el centro de la calle. El vídeo mostraba a Mateo en el centro de su oficina, proponiéndole matrimonio a Gabriella Ruiz frente a sus colegas. La sala estaba llena de vítores y risas. No podía creer lo que veía. Mi mente corría buscando alguna explicación, cualquier razón que pudiera hacer que esto tuviera sentido. La desesperación me llevó a su empresa, decidida a escuchar la verdad directamente de él. Pero en lugar de encontrar respuestas, me topé con su conversación con su amigo. Lucía ha sido mía por 8 años. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué opción tiene aparte de esperar por mí? Había esperado 8 largos años.
Había esperado por un hombre que nunca realmente me vio. Cada palabra que escuché fue un puñal, destrozando los restos de confianza a los que me había aferrado tan tercamente. En ese momento me di cuenta de en lo que me había convertido, una tonta afición aferrada a un amor que nunca fue mío desde el principio. Pensando en sus palabras, en la risa de ese vídeo, el dolor en mi pecho era abrumador, dejándome sin aliento. ¿Había sido una broma todo el tiempo? Miré al hombre frente a mí. Sus rasgos suaves se ablandaban bajo la tenue luz. Mi visión se nubló mientras las lágrimas llenaban mis ojos, amenazando con desbordarse. No entendía por qué, pero mi pecho se sentía apretado, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. El dolor era insoportable. Cuando Mateo vio caer mis lágrimas, entró en pánico. Trató torpemente de limpiarla, sus movimientos torpes y poco practicados. ¿Por qué estás llorando? ¿Quién te molestó? Dime el nombre y me encargaré de ellos, dijo con una mezcla de urgencia y preocupación. Desde la infancia, Mateo había sido el bravucón del vecindario. Era indisciplinado y travieso, siempre metiéndose en problemas, y su madre a menudo lo perseguía, regañándolo o incluso castigándolo. En contraste, yo siempre había sido la frágil. Nací prematuramente, crecí bajo la constante vigilancia de mis padres. No me dejaban jugar afuera con los otros niños, solo podía sentarme junto a la ventana, viéndolos correr y reír, deseando unirme. Cada vez que Mateo me veía sentada junto a la ventana mientras él jugaba a las atrapadas con los otros niños, se escabullía, dejándome un puñado de dulces. Me pellizcaba las mejillas suaves con una sonrisa traviesa. ¿Y cuándo vas a salir a jugar conmigo? A medida que crecí, mi salud mejoró y para cuando estaba en la secundaria, mis padres finalmente cedieron y me dejaron salir. Mateo estaba encantado, me trataba como si estuviera hecha de vidrio. Lucía me decía: con si alguien se atreve a meterse contigo, solo diles mi nombre. No se atreverán a tocarte. Desde entonces, nunca estuve sola. Mateo siempre estaba a mi lado, llevándome a donde quisiera ir. Si alguien me miraba mal, él aparecía como una tormenta, listo para protegerme. Era mi refugio seguro, mi protector inquebrantable. Cuando entramos a la universidad, nos pareció natural dar el siguiente paso y convertirnos en pareja. Se volvió aún más atento, llenándome de un amor tan dulce y devoto que me hizo creer en él para siempre. Entonces apareció Gabriela. Ella era todo lo que yo no era, brillante, hermosa y segura de sí misma. Tenía una forma de moverse que atraía a las personas. Ella y Mateo estaban en la misma carrera, compartiendo una conexión que yo no podía entender. Al principio, Mateo trataba de incluirme, traduciendo su jerga técnica para que no me sintiera fuera de lugar. Pero eventualmente, se impacientó. No lo entenderás de todas formas, dijo un día, desestimándome. Haz tus propias cosas. Desde ese momento, sus conversaciones se profundizaron, pasando de discusiones de clase a charlas nocturnas en línea. Se volvieron inseparables, su conexión era innegable. Mientras tanto, el vínculo entre Mateo y yo comenzó a tensarse. Nos distanciamos y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más escasas, reduciéndose a simples saludos y despedidas. Mis amigos intentaron advertirme, sugiriéndome que observara de cerca su creciente cercanía, pero los ignoré. Me dije a mí misma que incluso en una relación, las personas merecen privacidad. Confiaba en él, confiaba en nosotros. Pero la confianza, aprendí, puede ser una maestra cruel. Esa noche, Mateo insistió en quedarse, diciendo que no podía dejarme sola en ese estado. Sus palabras eran suaves, su tono cuidadosamente medido, pero sonaban vacías, como líneas recitadas de una obra mal ensayada. Me quedé allí, estudiándolo. Después de un largo silencio, finalmente murmuré: haz lo que te convenga. Sin esperar su respuesta, me giré y caminé hacia mi habitación. Sus pasos me siguieron de cerca, pero cuando intentó entrar, cerré la puerta con firmeza en su cara y giré la cerradura. Lucia, su voz llegó a través de la puerta, suave pero insistente. Estaré aquí afuera. Cuando estés lista para hablar, ven a buscarme, ¿de acuerdo? No había enojo en sus palabras, ni rastro de la frustración que esperaba. Eso solo lo hacía peor. Lo ignoré mientras lágrimas calientes rodaban por mis mejillas, cayendo sobre el dorso de mis manos frías. El contraste quemaba, como un recordatorio implacable del caos dentro de mí. Me hundí en el borde de la cama, abrazándome con fuerza como si intentara mantenerme unida. Mateo, ya no quiero amarte. El pensamiento cruzó mi mente como un susurro silencioso, a la vez liberador y asfixiante. A la mañana siguiente, me desperté aturdida y desorientada, con el peso de la noche anterior todavía presionándome. Me froté las sienes, tratando de aliviar el dolor sordo que se extendía por mi cabeza, antes de arrastrarme fuera de la cama. Al entrar en la sala, vi a Mateo poniéndose la chaqueta apresuradamente. Lucia, tengo algo urgente que atender, dijo con un tono apresurado. Volveré esta noche para recogerte. Vamos a cenar, ¿de acuerdo? Antes de que pudiera responder, ya estaba saliendo por la puerta.
Para cuando parpadeé, ya se había ido. Solté un suspiro lento, mis ojos se posaron en el sofá donde había pasado la noche. Algo brillaba en los cojines, su teléfono. Debió haberse ido con tanta prisa que lo olvidó. Lo recogí, dudando. Pensé en llamarlo más tarde para devolvérselo, pero antes de que pudiera decidir, la pantalla se iluminó con una notificación. Mateo no había puesto contraseña en su teléfono, y el mensaje apareció claramente en la pantalla. Lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. Mis manos se tensaron alrededor del teléfono mientras miraba el mensaje, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El mensaje era de alguien guardado en el teléfono como cerdita tonta. La foto mostraba a Gabriella sentada en la sala de emergencias de un hospital, desaliñada pero sonriendo a la cámara, haciendo un signo de paz. Su pie de foto decía: «Tómate tu tiempo en llegar, maneja con cuidado. Te estaré esperando». Fue entonces cuando lo entendí. Solté una sonrisa amarga. Así que esa era la razón por la que Mateo se fue con tanta prisa. Llamé a un servicio de mensajería local para enviar su teléfono a su oficina. Después, fui directamente al trabajo. Desde que me gradué, había estado trabajando en la empresa familiar McLaurin. Mi padre quería endurecerme, así que me hizo empezar desde abajo como empleada de nivel inicial. Años de trabajo duro y demostrar mi valía dieron frutos. Ahora era la gerente del departamento, un puesto que había ganado por mis propias habilidades. Tan pronto como llegué a la oficina, mi asistente se acercó a mí y me entregó un archivo. «Buenos días, señora. Aquí tiene un documento que necesita su aprobación. Todos los procesos están completos, solo necesitamos su firma para finalizarlo». Tomé el archivo y escaneé su contenido. Era una colaboración con el Grupo Ruiz. Sin embargo, por alguna razón, no recordaba haber oído hablar de este proyecto. «¿Todo está bien, señora? ¿Seguimos adelante?», preguntó mi asistente, notando mi vacilación. «No». Mi respuesta fue rápida e inmediata, haciendo que se sorprendiera. Pero rápidamente recuperó la compostura y dudó antes de añadir: «¿No dijo usted que, a menos que sea una colaboración muy importante, la primera opción siempre debería ser el Grupo Ruiz?» Había dado esas instrucciones en un tiempo en el que aún era ingenuamente optimista sobre mi futuro con Mateo. En ese entonces, creía que nuestras familias eventualmente se unirían y que no importaba si su empresa ganaba más o la mía. Confiaba tanto en él que ni siquiera me molestaba en revisar los proyectos que involucraban al Grupo Ruiz. «Dejemos pasar este, pero a partir de ahora, asegurémonos de elegir la mejor opción. Los intereses de la empresa van primero», dije mientras firmaba el documento. La jornada laboral pasó volando y, cuando por fin terminé, estaba hambrienta. Había planeado probar el nuevo restaurante que acababa de abrir en la ciudad. Pero al llegar, lo encontré lleno de gente. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché una voz familiar llamándome: «Señorita McLaurin, por aquí». Me giré para encontrarme con Gabriella y Mateo sentados en una mesa, sonriéndome ampliamente. «Qué gusto verte. ¿También vienes por las especialidades?». Gabriella se inclinó hacia adelante, su entusiasmo sin disimulo. Mateo se congeló un instante al verme, pero rápidamente se recuperó. «Estaba a punto de llamarte para invitarte a cenar con nosotros. Qué coincidencia que también vinieras aquí. Este lugar está lleno. Siéntate con nosotros», dijo, haciendo un gesto al camarero para que trajera otro juego de utensilios. No había comido mucho en el almuerzo y, ahora, mi estómago rugía. Decidí quedarme y acompañarlos. «Señorita McLaurin, recuerdo que le gusta la comida picante», intervino Gabriella. «Déjeme pedir algo para usted». Miré la mesa. Todo era ligero y suave, totalmente diferente a lo que Mateo y yo solíamos preferir. Ambos amábamos la comida picante. Una vez me dijo que los platos sin chile eran como comidas sin vida, que sin picante la comida no tenía alma. Pero, por supuesto, Mateo no mostró ninguna objeción al ver la comida fresca frente a él. «Un momento. Creo que ambos sabemos quién va a comer el plato picante», dijo Mateo con una sonrisa burlona. Le lanzó a Gabriella una mirada de disgusto. «Gabriella, ¿no escuchaste al médico? Tienes que evitar el picante y apegarte a comida más ligera». Gabriella puso los ojos en blanco de forma juguetona. Está bien, señor regañón. No lo pediré. Contento ahora». Mientras los observaba discutir, mi corazón, ya herido, no reaccionó. Estaba completamente entumecido. Mateo suspiró y negó con la cabeza. «Sigan ustedes, necesito hacer una llamada rápida». En cuanto Mateo se alejó, la sonrisa de Gabriella desapareció y me lanzó una mirada desafiante. «Así que, Lucía, ¿verdad? Debo admitir que estoy impresionada», dijo con desdén en su voz. «Sabes que Mateo acaba de pedirme matrimonio, y aún así sigues aferrándote a él. Vaya descaro». Escuché el desprecio en sus palabras, pero no me inmuté. La miré y respondí: «Robarle el novio a alguien es algo de lo que estar orgullosa. ¿Crees que vale la pena presumirlo frente a todos?». «Tú», comenzó, sorprendida, pero antes de que pudiera terminar, una densa nube de humo surgió de la cocina.
¡Fuego! Alguien en el restaurante gritó a todo pulmón. En cuanto las palabras resonaron, el lugar se sumió en el caos. La gente se apresuró a salir, sus rostros pálidos de miedo mientras se empujaban intentando escapar del peligro. Me sacudí la conmoción y me levanté, tratando de dirigirme hacia la salida. Pero antes de dar un paso, alguien chocó contra mí con fuerza. Apenas logré estabilizarme cuando escuché una voz frenética y familiar gritar: «Gabriella, no te preocupes, te sacaré de aquí». Mateo no perdió tiempo y corrió para guiar a Gabriella fuera del restaurante. Su corazón latía con fuerza, inundado de alivio, y en un arrebato de emoción, la abrazó con fuerza. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?» «No, gracias a Dios», murmuró, su voz cargada de gratitud. De repente, algo pareció golpearlo. Se giró y sus ojos se posaron en mí, que los observaba en silencio. Su voz vaciló, casi tartamudeando mientras decía: «Lucía, yo solo estaba apurado. No es que no quisiera ayudarte, es solo que...». «Lo sé», lo interrumpí fríamente antes de que pudiera continuar. En ese momento, mientras lo observaba intentar explicar desesperadamente, entendí algo que llevaba tiempo gestándose en mi interior. El hombre que una vez prometió protegerme siempre, Mateo, aquel que dijo que estaría a mi lado pase lo que pase, ya no era la misma persona. El hombre que creí conocer había cambiado. Su rostro pareció relajarse al ver que no estaba enojada, pero aún había tensión en su postura. Inmediatamente se ofreció a llevarme a casa. «Estoy bien, no necesito que me lleves». Ella, en cambio, parece necesitar más ayuda, está temblando. «Deberías llevarla a casa primero». Hablé con tono firme, sin mirarlo de nuevo. Los días siguientes pasaron y no contacté a Mateo. En cambio, me concentré en preparar todo para mi boda. El diseñador me había enviado un mensaje pidiéndome que pasara a recoger el vestido de novia hecho a medida durante el almuerzo. Estaba destinado a mi compromiso con Mateo, para ese momento en el que me propusiera matrimonio, pero el destino había tomado un rumbo diferente. Al entrar en la boutique, Gabriella apareció justo detrás de mí. Vio la caja de regalo en mis brazos y me lanzó una mirada altiva antes de dirigirse al diseñador. «Quiero probarme ese vestido de novia». El diseñador respondió educadamente: «Lo siento, señorita, pero este vestido fue hecho específicamente para la dama aquí presente. Es un pedido personalizado». Gabriella soltó una carcajada burlona. «Un vestido de novia a medida, ¿eh? Actúas como si fueras a casarte». En ese momento pareció darse cuenta de algo y su rostro se torció de furia. «Espera, vas a usar ese vestido e irrumpir en mi boda». Puse los ojos en blanco, sin interés en su berrinche. «Tienes algo mal en la cabeza. Deberías tratarlo. No vengas aquí a hacer el ridículo». Con eso, me di la vuelta para irme con la caja del vestido en mis brazos. Pero, antes de que pudiera avanzar, se lanzó hacia mí y me arrebató la caja de las manos. Antes de que pudiera reaccionar, desgarró el embalaje y empezó a romper violentamente el vestido. No contenta con eso, corrió hacia el mostrador, tomó unas tijeras y comenzó a cortar la tela. «Lucía, ni pienses en arruinar mi boda. Voy a destruir tu vestido y veremos cómo intentas sabotear mi boda entonces», gritó, su voz aguda de furia. «Gabriella, ¿estás loca?», grité, furiosa, mientras intentaba recuperar el vestido. En medio del caos, las tijeras rozaron mi brazo y comenzó a brotar sangre. Gabriella se quedó paralizada, sus ojos abiertos de par en par. Luego, tras una larga y tensa pausa, comenzó a cortarse su propio brazo con las tijeras, su rostro retorcido en una expresión maníaca. Se desplomó en el suelo, sollozando suavemente, claramente fuera de control. Estaba atónita, incapaz de comprender su comportamiento errático. No había tenido tiempo de decir nada cuando Mateo irrumpió repentinamente en la boutique, corriendo hacia la escena. Sus ojos captaron todo de inmediato. El vestido destrozado, Gabriella en el suelo y yo de pie, sangrando. Su rostro se retorció de furia. «Lucía», rugió, su voz llena de ira e incredulidad. «¿Qué has hecho?». Su mirada se suavizó al posarse en Gabriella y su expresión se llenó de preocupación. Corrió hacia ella, levantándola cuidadosamente en sus brazos. Gabriella, siempre la actriz, se hizo la débil, tratando de ganarse a Mateo. «Mateo, no la culpes. No es su culpa. No quiso lastimarme. Fue un accidente». «¿Crees que voy a creer que fue un accidente?», espetó Mateo, girándose hacia mí con veneno en su voz. «Si Gabriella está herida por tu culpa, Lucía, te juro que lo pagarás». Mientras Mateo salió furioso de la boutique con Gabriella en brazos, sus pasos eran firmes y decididos. Si hubiera mirado hacia arriba, habría notado las cámaras de seguridad capturando cada momento de su tenso enfrentamiento. La diseñadora, inquieta en su lugar, dudó antes de hablar. «Señorita McLaurin, ¿debería intervenir y explicarle la situación?». Le dirigí una pequeña sonrisa agradecida. «No será necesario. Era mejor terminar las cosas así. A veces, es mejor dejar las palabras sin decir».
Permitir que los últimos hilos de conexión se deshilachen y caigan por completo. El tiempo voló. Antes de darme cuenta, había llegado el día de mi boda. También fue el día en que conocí por primera vez a mi futuro esposo. Federico Castillo era 1000 veces más apuesto que Mateo. Sus rasgos refinados llevaban un aire de frialdad, una elegancia inalcanzable. Pero cuando su mirada se posó en mí, había una suavidad, sutil pero inconfundible. En ese momento, una sensación de incertidumbre sobre el futuro se deslizó, nublando mis pensamientos. Federico pareció captar mi vacilación. Su voz era calma y firme cuando dijo: «No te preocupes, he aprendido todo sobre esto. Solo haz lo que yo haga y estarás bien». Con facilidad practicada, me guió a través de las formalidades: saludar a su familia, participar en la ceremonia del té. Su compostura y atención me tranquilizaron. Sabía exactamente cómo manejar cada situación, nunca haciéndome sentir incómoda. Cuando llegó el momento de subir al coche nupcial, su atención continuó. Se aseguró de que todo estuviera en orden, ayudándome a acomodarme antes de entrar él mismo. Mientras el motor del coche rugía, la ansiedad que había atenazado mi pecho comenzó a disiparse. Mientras tanto, en otro coche nupcial, Mateo no podía ocultar su agitación. Era el día de su boda, pero no había recibido noticias de mí, ni un mensaje, ni una actualización. Su teléfono podría haber estado pegado a su mano mientras revisaba y volvía a revisar las notificaciones por centésima vez. Nada. Cuando llegó al hotel, la inquietud en su pecho se había vuelto insoportable. Escaneó el bullicioso lugar de la boda, con la mente acelerada. Se giró hacia sus padrinos de boda y dio una orden firme: «Asegúrense de que Lucía no aparezca aquí para causar problemas». Su orden fue recibida con una risa contenida de uno de los padrinos. «Relájate, Mateo», dijo sonriendo. «Lucía no va a arruinar tu boda. Está ocupada con la suya. Se casa hoy también. Ahora mismo probablemente esté en medio de la ceremonia en otro hotel». Los rituales de la boda fueron agotadores, con una ceremonia mezclándose con la siguiente. Para cuando todo terminó, apenas podía enderezar mi espalda. Notando mi fatiga, Federico sugirió suavemente: «¿Por qué no te refrescas un poco?». Parpadeé, sintiendo un atisbo de vergüenza. Era nuestra noche de bodas, después de todo. Sus palabras eran lo suficientemente inocentes, pero había un tono de intimidad difícil de ignorar. El pensamiento de lo que podría pasar después hizo que mi rostro se calentara y mis orejas se tiñeran de rojo. Mis palabras se apagaron torpemente. Federico rió ligeramente mientras se quitaba la chaqueta del traje con facilidad. Cruzó la habitación, abrió el armario y sacó una manta extra. Colocándola cuidadosamente a un lado, dijo: «No te preocupes, no voy a apresurarte. Ahora estamos casados, no hay necesidad de correr. Daremos un paso a la vez». Fiel a su palabra, Federico no intentó cruzar ningún límite. Aunque compartimos la misma cama esa noche, la manta extra entre nosotros sirvió como un recordatorio silencioso del espacio que estaba dispuesto a darme. Mientras miraba el techo, los pensamientos sobre los generosos regalos de compromiso de su familia comenzaron a nublar mi mente. No podía entenderlo. No teníamos historia, ni recuerdos compartidos, y ninguna razón para su repentina aparición en mi vida. Entonces, ¿por qué había elegido casarse conmigo? La pregunta ardía en mi pecho hasta que no pude contenerla más. «Federico», llamé suavemente, «¿por qué trajiste tantos regalos a mi familia?». No respondió de inmediato. Su respiración era tranquila y uniforme. Por un momento, pensé que podría haberse quedado dormido. Justo cuando estaba a punto de dejar el asunto, su profunda voz rompió el silencio. «Porque quería casarme contigo». Su respuesta fue tan directa, tan desprovista de guardias, que me dejó sin palabras. Miré al techo, con la mente dando vueltas. «¿Nos conocíamos antes?», pregunté con vacilación. Esta vez, no hubo respuesta. Antes de que pudiera procesar el silencio, Federico se giró y, a través de la barrera de la manta, rodeó mis hombros con sus brazos. «Si no tienes sueño», bromeó, «¿por qué no hacemos algo más significativo?». No, tengo sueño. Y estoy muy cansada». «Buenas noches», respondí con voz aguda, cerrando los ojos con fuerza. En la oscuridad, escuché su risa, suave y tranquila. Mientras tanto, en la casa Ruiz, se estaba desatando el caos. «Búsquenlo». La voz de Mateo tronó, su frustración resonando en la habitación. «Averigüen con quién se casó Lucía». Su ira explotó cuando golpeó con fuerza la mesa de café, haciéndola estrellarse contra el suelo. Sus ojos brillaban con furia, y su pecho subía y bajaba con una rabia apenas contenida. Gabriela, vestida con un camisón de seda escarlata, se acurrucó en un rincón, temblando. Reuniendo coraje, ella intentó tocarle el brazo con cautela. «Mateo, esta noche es nuestra noche de bodas». Pero antes de que sus dedos pudieran siquiera rozarlo, él la apartó con una mirada venenosa. «¡Fuera!», gritó. Su mente era un torbellino de incredulidad.
¿Casada? La palabra resonaba en su cabeza como una burla cruel. ¿Cómo podía haberme casado con alguien más sin que él lo supiera? El pensamiento era una daga en su corazón. Con dedos temblorosos, marcó mi número una y otra vez, pero lo único que obtuvo fue la fría e impersonal voz de la operadora automatizada. Cada mensaje que envió fue tragado por el vacío, dejándolo con el silencio burlón del rechazo. Desesperado, Mateo se aferró al pasado, leyendo nuestras antiguas conversaciones con manos temblorosas. Leía cada palabra, oscilando entre una risa amarga y lágrimas impotentes. Cuando finalmente alguien le dijo que me había casado con Federico, el heredero más joven de la familia Castillo, su asombro se transformó en desesperación. Sin detenerse siquiera para ponerse los zapatos, Mateo agarró las llaves del coche y salió disparado hacia la mansión Castillo. Mientras tanto, yo dormía profundamente cuando, vagamente, escuché a alguien gritar a lo lejos. Me removí ligeramente, tratando de ignorar el ruido. Pero a medida que mi mente se despejaba, las palabras se hicieron más nítidas y distintas. Lucía, sal de ahí. No permitiré que te cases con nadie más. Eres mía. La voz familiar me hizo sentarme de golpe, con el corazón hundiéndose de miedo. Instintivamente, giré hacia el lado, esperando ver a Federico, pero el espacio a mi lado estaba vacío. Un leve sonido provenía del balcón. Mi pulso se aceleró mientras me levantaba de la cama y me dirigía hacia el ruido. Afuera, los gritos de Mateo continuaban, su voz ronca pero inquebrantable. Lucía, no me iré hasta que salgas. Te amo. Vuelve conmigo. Te daré todo lo que siempre has querido. Juro que nunca más te haré enojar. El sonido de sus súplicas desgastaba mi paciencia. Cada palabra parecía arañarla un poco más. Al salir al balcón, vi a Federico apoyado contra la barandilla, sosteniendo un cigarrillo entre los dedos. Su expresión era tranquila, casi indiferente, mientras observaba el caos abajo. Al notar mi presencia, apagó el cigarrillo y se giró hacia mí. ¿Te despertó?, preguntó con voz grave y serena. Asentí, apartando un mechón de cabello de mi rostro. Sí. Era nuestra noche de bodas, supuestamente el día más feliz de nuestras vidas, y ahí estábamos lidiando con un exnovio desquiciado haciendo un escándalo. La mayoría de los hombres habrían estado furiosos, pero Federico permanecía imperturbable. No podía leer lo que pensaba ni cómo manejar el incómodo silencio entre nosotros. Su mirada bajó a mis pies y frunció el ceño. ¿Por qué no llevas zapatillas?, preguntó con un tono más severo. Salí deprisa, no pensé en ponérmelas, murmuré, sintiéndome de repente avergonzada. Sin decir más, se inclinó y me tomó en brazos. El movimiento inesperado me hizo jadear suavemente y, por instinto, me aferré a sus hombros. Me llevó de regreso a la cama, sosteniéndome con firmeza, y me depositó con cuidado. Luego, como si estuviera arropando a un niño, me cubrió con la manta y la alisó suavemente. Vuelve a dormir. Todavía es temprano. Pero él sigue ahí abajo, haciendo un escándalo. ¿Y si despierta a los vecinos? ¿No crees que deberíamos hacer algo para...? Mis palabras se desvanecieron. No estaba segura de si a él le importaba. Alguien se encargará de eso, dijo simplemente. Sacó su teléfono, hizo una llamada rápida y volvió a la cama. No mencionó más el asunto. Su calma me tranquilizaba y, al mismo tiempo, me desconcertaba. Dado que nuestro matrimonio era más un arreglo que algo basado en el amor, tal vez no valía la pena analizarlo demasiado. Con ese pensamiento, dejé que mis párpados se cerraran y me sumí nuevamente en el sueño. Cuando desperté de nuevo, lo primero que busqué fue mi teléfono. Se había apagado durante la noche, con la batería agotada. Lo conecté y esperé a que encendiera, bostezando mientras me estiraba. La pantalla se iluminó y una avalancha de notificaciones apareció. Llamadas perdidas, mensajes sin leer, todos de Mateo. Su nombre dominaba la pantalla como una pesadilla de la que no podía escapar. Abrí el chat y hojeé los innumerables mensajes sin leerlos realmente. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado antes de finalmente escribir una sola respuesta. Estoy casada ahora. Por favor, no me contactes más. Casi de inmediato, llegó su respuesta. Lucía, deja de bromear. Sé que estás molesta porque me casé con Gabriela, pero puedo explicarlo todo. Veámonos en la cafetería. No me molesté en responder. En su lugar, eliminé toda nuestra conversación junto con cualquier rastro de su información de contacto. No había necesidad de aferrarse al pasado. Era hora de seguir adelante, de una vez por todas. Justo después de terminar, Federico llamó a la puerta del dormitorio, con su habitual calma intacta. Su voz era suave, casi tranquilizadora. Deberías levantarte y arreglarte. Te llevaré a cenar con tus padres. El señor y la señora Castillo valoraban la libertad y el romance, así que después de nuestra boda, se apresuraron a viajar por el mundo, diciendo que querían darnos espacio para construir nuestra vida juntos. Esa noche nos recibirían en su casa para una cena familiar. Me arreglé rápidamente, aplicándome el maquillaje justo para estar presentable, y salimos juntos. La casa donde crecí estaba cálidamente iluminada y el jardín,
como siempre, bien cuidado. El rostro de mi madre se iluminó al vernos entrar. Su sonrisa se amplió aún más al notar los regalos que Federico llevaba. «No tenían que traer todo esto», exclamó, aunque el brillo en sus ojos delataba su emoción. «Somos familia ahora. ¿Por qué nos tratan como extraños?» Federico rió suavemente mientras dejaba los regalos sobre la mesa. «No es nada, de verdad. Me sentiría raro llegar con las manos vacías». Los regalos no solo eran considerados, sino también de alta calidad, del tipo que hablaba discretamente de buen gusto y atención al detalle. Mi madre prácticamente irradiaba felicidad y hasta mi padre parecía impresionado. Él invitó a Federico a su estudio para hablar de negocios, dejándome sola con mi madre en la cocina. En cuanto la puerta del estudio se cerró, mi madre se inclinó hacia mí y bajó la voz a un susurro conspirativo. «Mateo causó problemas en tu casa anoche». Parpadeé, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Tengo una amiga que vive cerca de ustedes. Esta mañana vino a preguntar qué había pasado. Ese hombre imprudente. Vives en un vecindario exclusivo y todo el mundo sabía que era tu boda ayer. ¿Y él gritando frente a tu casa? No piensa en lo que los vecinos dirán de ti». Cuanto más pensaba en ello, más enfadada se ponía. Casi podía ver el humo saliendo de sus oídos. «¿Qué dijo Federico al respecto?», preguntó, su preocupación evidente bajo su frustración. Me encogí de hombros. «Nada. Ni siquiera lo mencionó». Mi madre dejó escapar un largo suspiro. «Ese hombre es demasiado bueno para su propio bien. Escucha, si alguna vez notas que Federico se molesta por esto, debes calmarlo y resolverlo. No dejes que ese idiota de Mateo arruine lo que tienes». Justo cuando terminó de hablar, sonó su teléfono. Al ver quién llamaba, su rostro se tensó. Era la madre de Mateo. Aunque mi madre ya no tenía mucha paciencia para ellos, después de más de 20 años de amistad con la familia Ruiz, no podía ignorar la llamada. Cuando contestó, no era la madre de Mateo. Era Mateo mismo. «Señora McLaurin, lamento molestarla a estas horas. Necesito pedirle si puede ayudarme a contactar a Lucía». Mi madre me lanzó una mirada antes de responder con frialdad al teléfono. «Mateo, si no me equivoco, ya estás casado, ¿verdad? ¿Qué necesitas hablar con Lucía?» «Es complicado. Por favor, señora McLaurin, realmente necesito hablar con Lucía. Se lo ruego, por el bien de la amistad entre nuestras familias. ¿Podría ayudarme?» En ese momento, la paciencia de mi madre se agotó. «Mateo Ruiz, si no fuera por tus padres, ni siquiera habría contestado esta llamada. Mi hija está casada ahora. Si te queda algo de decencia, la dejarás en paz y dejarás de intentar contactarla. Y si no lo haces, no me culpes por ser dura». Colgó la llamada con el rostro enrojecido de ira. Verla defenderme con tanta firmeza me llenó de gratitud, aunque una ligera inquietud se instaló en mi pecho. Siempre pensé que Mateo valoraba su reputación. Después de una reprimenda como esa, asumí que nunca volvería a mostrarse. Pero, para mi sorpresa, esa misma noche apareció en nuestra casa, causando un escándalo. «Lucía». Su voz resonaba como un eco persistente. «Sé que estás ahí. Si no sales a verme, me quedaré aquí toda la noche gritando, si es necesario». Mi madre se negó a dejarlo entrar, pero sus gritos continuaron, atravesando la tranquila noche del vecindario. Su comportamiento sin duda atraería atención y rumores no deseados si seguía así. Compartí mis pensamientos con Federico al respecto. Su expresión permaneció tranquila, aunque sus ojos mostraban un destello de determinación. En lugar de detenerme, dijo: «Si está tan insistente, tal vez deberíamos salir y resolver esto nosotros mismos». Me hizo gracia su respuesta y asentí. Cuando salí, Mateo estaba de pie cerca de la puerta. Al verme, un destello de esperanza iluminó sus ojos. Su expresión era de desesperación y su voz temblaba con emoción contenida. «Lucía, por fin has salido a verme», dijo, con la voz quebrada como si hubiera ganado alguna batalla imaginaria. «Sabía que no podrías soportar estar lejos de mí». Fruncí el ceño y crucé los brazos. «¿Qué quieres?». Sacó cuidadosamente una pila de fotos de una bolsa que llevaba. Cientos de ellas cayeron al suelo, imágenes de nuestra infancia hasta el presente. «Lucía», comenzó con voz temblorosa, «estas son todas las memorias que compartimos a lo largo de los años. Míralas. Tú sonríes, yo sonrío. Éramos tan felices juntos». Sus ojos brillaban con una pasión perturbadora mientras continuaba. «Cuando veo estas fotos, mi amor por ti crece aún más. Nunca amé a Gabriela. Me casé con ella solo para ayudarla a escapar del control de su familia. Ahora que su familia ya no la molesta, mañana la llevaré a pedir el divorcio. En un mes seré libre. Entonces podremos estar juntos, Lucía. Por fin podremos casarnos». Lloraba, conmovido por su propia autojustificación, y me pareció completamente absurdo. Decía no amar a Gabriela, pero estaba dispuesto a sacrificarse por ella, incluso si eso lo convertía en un divorciado. ¿Y de verdad creía que si volvía, yo lo estaría esperando? «¿Sabes algo sobre el amor?», le dije fríamente.
El amor viene del corazón, no de las palabras. Dices que no amas a Gabriela, pero tus acciones dicen lo contrario. Quizás no entendía lo que significaba amar a alguien, o tal vez lo único que realmente amaba era a sí mismo. No, no es así, Lucía, balbuceó. Gabriela y yo solo somos amigos. Su familia prefiere a los hombres. Tuve que ayudarla o la habrían obligado a casarse con un desconocido. Lo hice por lástima. No me importa si lo hiciste por lástima. Y no me importa cuáles sean tus razones. ¿Qué te hace pensar que seguiría aquí mientras haces tus grandes actos de caballero? Repliqué. Ni siquiera te importo. Pero dices que me amas. Cuando supiste que me casé y apareciste gritando sobre nuestro pasado, pensaste en cómo me harías quedar ante los vecinos. Su rostro se puso pálido y retrocedió visiblemente bajo mis palabras. Fue un accidente. Estaba molesto, Lucía. No estaba pensando con claridad. Solté una risa amarga. ¿Molesto? ¿Esa es tu excusa? Tu impulsividad habría arruinado mi reputación, Mateo. Eso es lo que llamas amor, lo increpé. Solo querías avergonzarme, ¿verdad? Añadí entre dientes. Si hubiera sido otra persona, tal vez habría creído que fue un accidente. Pero no de él. No confiaba en él. No, Lucía. No es así, dijo, avanzando rápidamente para agarrar mi brazo. Instintivamente di un paso atrás, intentando evitar su contacto, pero fue implacable. Sus ojos estaban llenos de dolor mientras suplicaba desesperadamente. Lucía, por favor, no me hagas esto. Vete, Mateo. Estoy casada ahora. No vuelvas a buscarme nunca más. Lo has olvidado, ¿verdad? Dijo, alzando la voz. Has olvidado todas las promesas que nos hicimos. Juraste que te casarías conmigo, sin importar cuánto tiempo pasara. Antes de que pudiera responder, se lanzó hacia adelante, agarrando mi brazo con una fuerza que me hizo estremecer. Mateo, suéltame, grité, intentando liberarme, pero él apretó su agarre. Prometiste que estaríamos juntos para siempre, dijo con una mezcla de ira y desesperación. Te llevaré a casa y, después de un mes, nos casaremos. Te daré la gran boda que mereces. Todo lo que él puede darte, yo puedo darte más. Solo tienes que confiar en mí, Lucía. Mateo, me estás haciendo daño, dije con voz aguda de miedo y frustración. Suéltame. Pero no escuchaba. Su determinación maníaca parecía ahogar todo lo demás. Comenzó a arrastrarme hacia su coche, murmurando como un loco. Lo prometimos, Lucía. Lo arreglaré todo. Seremos felices de nuevo, como antes. Solo confía en mí. Su comportamiento era completamente irracional y me asustaba. Instintivamente, grité su nombre. Federico. En un abrir y cerrar de ojos, apareció una figura corriendo hacia mí. Apenas estaba procesando lo que ocurría cuando de repente escuché el sonido del viento junto a mi oído. La mano que apretaba mi brazo se soltó. Entonces, me encontré en un cálido abrazo. Federico respiraba rápidamente. Mientras me apoyaba en él, todo a mi alrededor parecía desvanecerse en silencio. Lo único que podía escuchar era el frenético latido de su corazón. Mateo cayó al suelo con un solo golpe. Al levantar la cabeza para mirar al hombre desconocido que estaba de pie frente a él, sus ojos reflejaban dolor e incredulidad. Gritó, ¿quién eres tú? Federico rodeó suavemente mi cintura con su brazo, como si marcara su territorio, y dijo con firmeza, soy su esposo, Federico Castillo. Luego inclinó la cabeza y depositó un suave beso en mi frente. En un tono tan bajo que solo yo podía escuchar, murmuró, no tengas miedo, estoy aquí. Mi corazón aún latía acelerado por el miedo, pero esas palabras comenzaron a calmarme. Era como si un pájaro herido encontrara refugio en un cálido nido. La inquietud en mi pecho comenzó a desvanecerse. Es imposible. Lucía, lo que dice no es verdad. ¿Verdad? Dijo Mateo mientras intentaba levantarse. Sus ojos apagados reflejaban dolor e incredulidad. No podía aceptar que yo ya estuviera casada. Tomé la mano de Federico y le mostré nuestro anillo de bodas. ¿Ves? Estoy casada. Así que deja de aparecer frente a mí y de intentar obligarme a ir contigo, Mateo. Eso no importa. Aún podemos estar juntos, Lucía. Nos amamos, insistió Mateo, negándose a rendirse. Avanzó hacia mí, intentando arrastrarme. ¿De verdad crees que él es un buen hombre? Solo está aprovechándose de la situación, de nuestra situación. El rostro usualmente tranquilo de Federico se ensombreció. Me apartó suavemente y susurró. Quédate atrás. No quiero que te hagas daño. Sin pensarlo, retrocedí unos pasos. En un abrir y cerrar de ojos, los dos hombres ya estaban enfrascados en una lucha violenta. Federico asestó varios golpes contundentes. Mateo, aunque solía entrenar, claramente no era rival para él. Pronto quedó indefenso, incapaz de contraatacar. «Detente. Dije que te detuvieras, Federico. Podría morir. Si muere, te verás involucrado». Grité mientras me apresuraba a detenerlo y sacaba mi teléfono para llamar a una ambulancia. Ante mis palabras, Federico bufó y lo soltó.
Está bien, pero solo porque tú me lo pediste. Lucía, murmuró Mateo, aún tendido en el suelo, con dolor, extendiendo la mano como si quisiera sujetar mi tobillo. Lo miré con desdén y le dije: Mateo, ¿puedes dejar de ser tan patético? No pude soportar verlo más. Tras informar a mis padres que la ambulancia llegaría pronto, me fui con Federico. De vuelta en casa, noté un moretón en su rostro. ¿Dónde está el botiquín? Esas heridas necesitan ser tratadas. Él lo buscó y se sentó obedientemente en el sofá. Lidiar con el temperamento de Mateo era algo que había hecho innumerables veces antes. Siempre que se metía en peleas, regresaba esperando que nadie notara el daño. Siempre era yo quien lo limpiaba antes de que volviera con su familia. Por eso, tenía bastante experiencia manejando heridas menores. Pero, justo cuando iba a tratar las de Federico, una imagen borrosa cruzó por mi mente. ¿Qué pasa?, preguntó Federico al notar que me había detenido. Yo, de repente siento que te he visto en algún lugar antes, murmuré, aún insegura. ¿Recuperaste la memoria?, preguntó con un toque de burla en su voz. Parpadeé, aún confundida. Él soltó una suave risa, apretando delicadamente la punta de mi dedo. Despistada, bromeó. Fui yo quien te ayudó cuando esos delincuentes te atacaron. En ese entonces, eras igual que ahora, poniendo medicina en mis heridas. Me quedé congelada. Ahora lo recordaba. Fue en nuestro último año de secundaria. Mateo había faltado a clases para jugar baloncesto con unos chicos fuera del campus. Después, me pidió que llevara su mochila para encontrarme con él después de la escuela. Mientras caminaba por una calle tranquila y desierta, un grupo de matones apareció y bloqueó mi camino. Me miraron, exigiendo que les entregara todo el dinero que tenía. Aterrorizada, hice lo que pidieron, vaciando mis bolsillos. Pero no fue suficiente. Querían más. Me agarraron y me arrastraron a un callejón oscuro. Estaba tan asustada que grité. Entonces, de la nada, apareció un chico. Sin dudarlo, se lanzó contra ellos, defendiéndome. Su intervención me salvó. Corrí a la tienda más cercana y compré desinfectante para limpiar sus heridas. Traté los raspones en sus manos y brazos, a pesar de que mis manos temblaban violentamente. Era mi forma de agradecerle. Pero entonces llegó Mateo. Gritó mi nombre, su voz cortando mi desconcierto. Sobresaltada, me giré hacia él y, en ese momento, corrí a sus brazos, olvidándome por completo de preguntar el nombre del chico que me había salvado. El recuerdo había estado enterrado profundamente, pero mientras Federico observaba mi rostro, parecía captar mis pensamientos. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Ahora lo recuerdas, ¿verdad?», preguntó, su voz tranquila pero llena de certeza. «Yo, lo siento», murmuré, asintiendo. La culpa retorció mi pecho. Lo olvidé. Seguramente piensas que soy horrible, desvergonzada e ingrata por no recordar a la persona que me salvó. Las palabras sabían amargas al pronunciarlas. En verdad, siempre había estado agradecida con el chico que me ayudó ese día. Pero con los años y las innumerables experiencias que la vida me había traído, su rostro se había desvanecido de mi memoria. No te castigues por eso», dijo Federico con suavidad. «Fue una experiencia aterradora. Es normal que no lo recuerdes». Su mano cálida y amplia acarició mi mejilla, su toque reconfortante mientras sus ojos se encontraban con los míos. Además, agregó, suavizando su tono, «ahora lo recuerdas, ¿no? Eso es lo que importa. No tienes nada de ingrata». Por alguna razón, mi corazón comenzó a acelerarse y no pude mirarlo a los ojos. Giré la cabeza y, después de dudar un momento, hablé nuevamente. «Fue por eso. ¿Es esa la razón por la que quisiste casarte conmigo?». Su respuesta fue inmediata, firme y sin titubeos. «No». Parpadeé y una ola inesperada de decepción me invadió. «Oh». Antes de que pudiera pensar más en ello, me atrajo hacia él. Apoyó mi cabeza contra su pecho y pude escuchar el ritmo constante de su corazón. «Te lo dije», murmuró, su voz baja y reconfortante. «Me casé contigo porque quise. Cuando te propuse, sabía que existía la posibilidad de que me rechazases. Pero cuando dijiste que sí, fue la mejor sorpresa de mi vida». Su voz tenía una sinceridad que hizo que mis mejillas se ruborizaran. Siempre había asumido que algún día me casaría, sin importar con quién. Pero escucharlo decir eso me hizo darme cuenta de algo más profundo. Casarte con alguien que hace que tu corazón lata más rápido es lo más maravilloso del mundo. ¿Eso significa que te gusto?, pregunté en voz baja, sintiendo como mis mejillas se calentaban mientras reunía el valor para hacer la pregunta. «No es obvio», respondió con una sonrisa juguetona. «Pero como no lo has notado, me aseguraré de demostrarlo más claramente a partir de ahora». No pude evitar reír, recordando cómo había golpeado a alguien esa misma noche y cómo había hablado con mi madre esa tarde. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo había juzgado mal. No era el hombre frío e indiferente que pensaba que era, simplemente sabía cómo controlar sus emociones.
Debiste haber querido golpear a Mateo desde el principio, mencioné con curiosidad. Desde la primera vez que lo vi, respondió sin dudar. La mirada de Federico se oscureció mientras me acercaba más, girándome hasta que quedé frente a él. Abrí los ojos sorprendida y, con un movimiento rápido, me besó. Fue un roce ligero de sus labios, pero encendió algo dentro de mí. Gracias a Dios que es un idiota y te devolvió a mí, dijo en un susurro. Sus palabras hicieron que mi pecho se tensara, y, de manera instintiva, profundicé el beso, mis manos torpemente desabotonando su camisa. Pero justo cuando el tejido quedó medio abierto, se apartó, su cabello despeinado y su respiración agitada. Lucía, dijo con voz baja y ronca, ¿estás segura de esto? No respondí con palabras. En lugar de eso, lo rodeé con mis brazos y lo abracé con fuerza, dejando que mis acciones hablaran por sí mismas. Esa noche, mientras el viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas, algo cambió entre nosotros. Un cambio silencioso pero innegable surgió, transformando lo que éramos y lo que podríamos llegar a ser. Antes de que el sueño me venciera, creí escucharle murmurar, ya no tengo que ocultarme ni robarte miradas. Ahora eres mía, Lucía Castillo. Pasó un tiempo antes de que supiera algo más sobre Mateo. Más tarde me enteré de que, después de ser llevado a casa, Federico había visitado a sus padres. Con calma y cortesía, les recordó el legado de la familia Castillo, dejándoles claro que no podían permitirse enfrentarse a él. Al final, la familia de Mateo no tuvo más remedio que encerrarlo. Mateo no pudo evitar sumirse en su miseria. Cuanto más lo pensaba, más culpaba a Gabriela. Si no hubiera sido por ayudarla, no me habría perdido. Incapaz de soportar el resentimiento que crecía dentro de él, Mateo escapó de la vigilancia de su familia. Buscó a Gabriela, la tomó por la muñeca y le exigió el divorcio. Gabriela estaba horrorizada. Se negó, sin estar dispuesta a dejar que la felicidad que tanto había luchado por conseguir se desmoronara ante sus ojos. En un intento desesperado por mantener su posición como su esposa, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Drogó a Mateo y se aseguró de quedar embarazada. Por un breve momento, creyó que había asegurado su lugar como la señora Ruiz. Pero su alegría fue efímera. Cuando Mateo descubrió sus acciones, su furia no tuvo límites. Sin dudarlo, la llevó al hospital, obligándola a someterse a un aborto. El procedimiento dejó a Gabriela devastada. No solo perdió a su hijo, sino que las secuelas de la cirugía también le provocaron un daño irreversible. Nunca podría tener hijos nuevamente. Cuando Gabriela recibió la noticia, se desmoronó por completo. Abrumada por la ira y la desesperación, enfrentó a Mateo la próxima vez que él se acercó a ella con los papeles del divorcio en mano. En un arrebato de locura, lo apuñaló 30 veces en total, cada puñalada precisa y fatal. En cuestión de minutos, Mateo se desangró, perdiendo la vida. No pasó mucho tiempo antes de que Gabriela recobrara la sensatez, y el peso de sus acciones cayó sobre ella. Al darse cuenta de que había destruido cualquier posibilidad de redención, sucumbió a su desesperación. Subió al techo del hospital y se lanzó al vacío. Para cuando supe de la tragedia, Federico y yo ya estábamos en un avión rumbo a las Maldivas para nuestra luna de miel. Dejé mi teléfono a un lado, soltando un suspiro mientras me recostaba sobre el hombro de Federico. Mis dedos jugaban distraídamente con el anillo de bodas en su dedo. Federico, dije suavemente, mi voz teñida de calidez, prometamos siempre ser buenos el uno con el otro. Él giró ligeramente la cabeza para mirarme, sus labios curvándose en una tierna sonrisa. Lo seremos. El avión zumbaba constantemente mientras volábamos a través del cielo, llevándonos hacia un futuro brillante y prometedor. Ninguna sombra del pasado podía alcanzarnos ahora. Nuestro amor, intacto e inquebrantable, se extendía infinitamente delante de nosotros, guiándonos hacia la larga y maravillosa vida que estábamos a punto de construir juntos. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!